Y vamos a despedirnos con una frase que viene a estos tiempos muy bien. Nos la acerca Jimmy Sánchez, dice: les guste o no, les parezca políticamente correcto o no, en una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición. Por cierto, Exacto, exacto. esta frase no es de Fidel, no es del Che, no es de Maduro, no es de un revolucionario, no, no. Es de Ignacio de Loyola, ¿eh? el, el fundador, bueno, de los jesuitas. Esta es una frase de Ignacio de Loyola. Cuando estamos en una guerra, se exige un mínimo de seriedad, un mínimo de unidad contra un enemigo que no tiene piedad. No tiene piedad ni contigo ni con el pueblo, en este caso el pueblo cubano, que está dispuesto a lo que sea, a matar por hambre a la gente, a dejar sin petróleo al país, que está dispuesto a llevar al hambre absoluto a toda una población. No es momento en estos momentos de andar con juegos ideológicos. Hay que andar firmes, unidos y luchar y pegar y golpear a todos los elementos de la cadena del imperio, sean los elementos más fuertes o sean los elementos más débiles, porque es una guerra que se va a incrementar si estos criminales y asesinos siguen así, y habrá que fortalecer todas las formas de lucha en favor Todas, del pueblo cubano. todas. No, y que no puede haber confusión. Es un momento que no puede haber confusión. Confusión de ningún tipo. Porque está esta narrativa tan machacona, y alguna gente dice, bueno, pero es que la dictadura, que si no hay democracia. No, 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 no. No. Este es otro tema también, porque o sea, la gente incluso trata de darle un sentido, una justificación a los pasos criminales del criminal de siempre, porque esto no es nuevo. O sea, Estados Unidos, casi desde que surgió como nación, ha ejercido un poder, o sea, incluso cuando llegó a un nivel, el capitalismo desarrollado, un nivel tan alto, pues su carácter expansionista no lo ocultó. O sea, Estados Unidos, por naturaleza, o como imperialismo que es expansionista. Y un expansionista, un Estado expansionista es criminal también, porque para extenderse tiene que matar, tiene que asesinar seres humanos. Entonces no puede haber esas dudas de que si es justificado. Todavía hay gente que está hablando de que si el secuestro del presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo, Nicolás Maduro, con una mayoría de pueblo bolivariano, patriota, pues Está justificado. está justificado, dice, porque es un dictador. Y ahí te encuentras gente, incluso aquí mismo, que te dice, no, porque es un dictador, pero será posible. ¿Será posible que no haya cerebro para pensar y para saber dónde está la verdad y la mentira? La No, es mentira, la manipulación. mentes colonizadas absolutamente. Total, total. Entonces te sueltan así. Bueno, y tú preguntas, ¿usted ha estado en Venezuela? ¿Conoce la historia de ese país? No, 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 yo no tengo que. Pero Conozco a un venezolano que vive por Europa ahí y que está. ya me ha dicho cuál es Exactamente. el problema. Sí, El problema es que usted no conoce a miles y miles de venezolanos y venezolanas que viven en su país y que viven en esas zonas de su país que fueron beneficiadas ampliamente por la Revolución Bolivariana, que exacto. les dieron derechos a la salud, a la educación, a la Que, asistencia a la universidad, que no lo derechos tenían. económicos, No. etcétera, etcétera, arreglar su casa, misión vivienda, Oh, todo eso que benefició a la mayoría del pueblo que vive en esas zonas donde esos venezolanos y venezolanas con las que usted habla, pues no vivían, porque evidentemente, sí, existe sí, una no, es que está. fractura clara de población, pero la población que apoya al proceso es mayoritaria, porque esa porción de población antes de la Revolución Bolivariana era la que reflejaba casi un 80% de pobreza en el país, Exacto. que fueron los que fueron beneficiados. ¿Qué ocurre? Que cuando implantó el bloqueo económico en la primera administración de una manera brutal, Donald Trump acabó con gran parte de los beneficios sociales porque dejó de entrar dinero por el petróleo al país.
pero todos son esencialmente causas externas, al margen, por supuesto, de errores internos, corrupción y todo lo demás, que siempre la hay. Sí, la hay, siempre la hay, pero eso no lo toman en cuenta. Es lo que tú acabas de decir, que lo subrayamos una y otra vez, las mentes colonizadas y esas mentes realmente desprovistas de humanismo. Está viendo un crimen en las puertas de su casa prácticamente, pero validan al criminal. Increíble. Bueno, pues mucha solidaridad con el pueblo venezolano y el pueblo cubano en estos momentos tan difíciles. Nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.